Muy buenos días a quienes no he podido saludar personalmente. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 22 al 24. Hechos, capítulo 2, del versículo 22 al 24. Hechos, capítulo 2, del versículo 22 al 24. El mensaje de hoy día tiene como título El antiguo evangelio para un tiempo moderno. Vuelvo a repetir, el antiguo evangelio para un tiempo moderno. Dice así, Hechos capítulo 2, versículo 22 al 24. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, liberándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Hace 2 semanas atrás comenzamos una serie relacionada con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Quienes no han podido venir, por favor, escuchen los mensajes, están en las plataformas, también está en el canal de YouTube de Vástago Iglesia de Cristo, así que pueden revisar porque es una serie muy importante. ¿Por qué es una serie importante? Porque el libro de los Hechos no es solamente un libro histórico en sí. El libro de los Hechos es un modelo para la iglesia pasada, actual. El libro de los Hechos es un modelo para nosotros hoy en día con respecto a la predicación y a la práctica. El libro de los Hechos fue escrito por Lucas, quien era médico, el año 63 después de Cristo. El Espíritu Santo inspiró a Lucas a escribirle a un hombre llamado Teófilo con el fin de satisfacer las necesidades de la iglesia de los gentiles de un recuento completo de los inicios del cristianismo. Entonces Lucas escribe su primer libro, el Evangelio de Lucas, donde habla la vida, la obra, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, y en su segundo libro habla de cómo el Espíritu Santo se derrama en la iglesia, en la ciudad de Jerusalén, para que estos discípulos, guiados por el Espíritu Santo, llevaran el Evangelio a Samaria y hasta los confines de la tierra. El domingo anterior, cuando predicó nuestro hermano Osvaldo, él nos habló cómo los discípulos en la fiesta judía de Pentecostés recibieron la llenura del Espíritu Santo. Los discípulos ya tenían el Espíritu Santo. Si ustedes van a Juan 20, 22, luego de su resurrección Jesús se junta con sus discípulos y en Juan 20, 22 hay una frase que dice: Jesús sopló Espíritu Santo sobre ellos. Él les dijo: reciban el Espíritu. Él sopló. Pero 40 o 50 días después, ellos vuelven a ser investidos de poder de lo alto. Vuelven a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el triunfo del Evangelio, el triunfo del mensaje de Jesús, no depende del intelecto, no depende de las fuerzas humanas, depende del Espíritu de Dios. Entonces los discípulos reciben la llenura del Santo Espíritu, comienzan a hablar en otros idiomas según el Espíritu les concede expresarse. Y Pedro da el primer mensaje, que es un mensaje importante porque es un mensaje modelo del Evangelio que tiene que ser predicado por la iglesia. En Hechos capítulo 2, desde el versículo 14 al 40, es el primer mensaje que da el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo. Y luego hay un segundo mensaje que da el apóstol Pedro que más que nada se refiere a los mismos puntos. Y este segundo mensaje está en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 11 al 26.
Y estos dos mensajes, el primero y el segundo, Hechos 2 del 14 al 40 y luego Hechos 3 del 11 al 26, es un modelo para la proclamación del Evangelio. Es un modelo de lo que nosotros tenemos que enseñar, es de lo que nosotros tenemos que hablar. Analicemos brevemente cuál es ese mensaje apostólico. Analicemos brevemente cuál es ese mensaje apostólico. Y tenemos que entender que el mensaje apostólico, el mensaje de la iglesia primitiva, se centra en una persona, y esa persona es Jesús. Vuelvo a repetir eso. El mensaje que da la iglesia primitiva, el mensaje que debe dar la iglesia, está relacionado con una persona, y este es Jesús. Y nuestro mensaje tiene que estar centrado en la persona de Jesús. Creo que Vástago, Iglesia de Cristo, que fue una visión que Dios le entregó a familias misioneras para venir y sembrar acá, es una iglesia que yo considero una iglesia sana. Una iglesia sana doctrinalmente, una iglesia donde se enseña y se predica el evangelio antiguo, pero de una manera que nosotros lo podamos aplicar de una manera moderna. Y también es una iglesia en que existe una muy buena comunión entre los hermanos. ¿Pueden haber problemas? Por supuesto que sí. En toda la iglesia hay problemas. Si alguien busca una iglesia perfecta, no existe. Porque nosotros no somos perfectos. Pero en general, en términos generales, Vástago es una buena iglesia. Imagínense, no todas las iglesias, la minoría de las iglesias tienen un café después del culto para compartir. Que eso es lo mejor. Pero Vástago no puede transformar a nadie. Nosotros no hablamos de nuestra iglesia. Vástago no puede cambiar la vida de nadie. Yo no puedo cambiar la vida de nadie, ni siquiera puedo cambiar mi propia vida. Los ancianos no pueden cambiar la vida de nadie. El ministro Osvaldo no puede cambiar la vida de nadie. Nosotros no podemos predicar de lo que puede hacer Vástago en su vida porque Vástago no puede hacer nada. Vástago es un instrumento. Nosotros somos un instrumento. Porque quien realmente puede cambiar y puede transformar la vida es una persona que es Jesús. Y de esa persona nosotros tenemos que hablar. De esa persona nosotros tenemos que predicar. De esa persona nosotros tenemos que enseñar de Jesús. Jesús, que vivió 33 años y los últimos 3 años de su vida lo dedicó a un ministerio público. Y realizó señales, milagros, predicó como nadie. Pero él tenía claro que su gran misión era morir en la cruz para perdón de nuestros pecados. Pero no solamente murió en la cruz, sino que al tercer día resucitó de entre los muertos. Y de esta persona nosotros tenemos que predicar, de esta persona nosotros tenemos que enseñar, de esta persona tenemos nosotros que hablar, de Jesús, quien puede transformar nuestras vidas, quien puede perdonarnos. Nosotros necesitamos ser perdonados, nosotros necesitamos ser transformados. Yo sé que al ser humano no le gusta escuchar esto. A nosotros no nos gusta escuchar que necesitamos un Salvador. A nosotros no nos gusta escuchar que necesitamos ser perdonados. Porque el ser humano tiene algo que es el ego. Y nos gusta escuchar que somos buenos. Y nos gusta escuchar que podemos mejorar por nosotros mismos. Y nos gusta escuchar que con mejor educación nuestra sociedad puede avanzar. Y nos gusta escuchar que con una mejor economía las vidas pueden cambiar, pero no es así. Había un hombre en Inglaterra del siglo XVIII llamado John Wesley, él era de la iglesia anglicana, y en ese tiempo la iglesia anglicana estaba sufriendo un tiempo de frialdad espiritual tremenda, de religiosidad. Y John Wesley fue tocado por el Señor y comenzó a predicar en las iglesias diciendo: ustedes necesitan ser salvados así como yo. ¿Qué hicieron con él? Lo echaron de las iglesias. Ninguna iglesia le abrió las puertas para que siguiera hablando este mensaje. ¿Y qué hizo él? Hizo algo que antes nunca se había dado.
fue donde los mineros del carbón en Inglaterra, esos pobres obreros y miserables quienes trabajaban más de 12 horas al día, de lunes a domingo, incluso niños trabajaban, él fue como ministro y comenzó a predicar. Y la gente comenzó a entregarse al Señor y comenzó un avivamiento como pocas veces se había visto. ¿Por qué? ¿Se han preguntado por qué? No es así siempre, pero por qué en general las clases populares o las clases medias como nosotros son las que más recepcionan el Evangelio? Porque en general la gente que le va bien en todo no siente necesidad de Dios. Si yo tengo todo, soy millonario, tengo mujeres, tengo vehículos, etcétera, ¿qué voy a necesitar de Dios si me va tan bien? Pero quiero decir esto, nosotros necesitamos un Salvador. Nosotros somos y hemos pecado. Todos nosotros por naturaleza estamos apartados de Dios. Y solamente hay un hombre que nos puede perdonar, restaurar, dar propósito y sentido de vida, y esta persona es Jesús. En el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 36, Pedro dice: por tanto, sépalo bien todo Israel, que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Jesús quiere ser nuestro Salvador. Quiere perdonarnos, rescatarnos. Que tanto en la vida presente como en la vida futura, porque hay vida después de la muerte, Él quiere estar con nosotros. Y no quiere que vivamos el presente y el futuro en el infierno apartados de Él. Y todo eso depende de la respuesta que el ser humano da a este mensaje y a esta persona, que es Jesús. Pero ahora, no solamente el que Jesús murió en la cruz, resucitó de entre los muertos, ascendió al Padre y Él está dispuesto a llenarnos de su Espíritu Santo, es el mensaje apostólico principal, primitivo. También este evangelio primitivo tiene señales. Dios desde el libro de los Hechos o desde la antigüedad, Él dispuso que su evangelio no solamente se escuchara, sino que se pudiera percibir ese mensaje de poder a través de señales, milagros, sanidades. Por eso que después en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, pueden leer después en la casa desde el versículo 1 al 10. Hechos capítulo 3, desde el versículo 1 al 10, Pedro y Juan iban al templo a orar. Iban a buscar al Señor. Y había un mendigo, un lisiado. No podía caminar, no podía saltar. Toda la vida vivía de una manera miserable, pidiendo dinero para sobrevivir. Y este mendigo fue con ese día con la expectativa de sobrevivir. Ahora, ojo, muchas veces nosotros le pedimos al Señor el sobrevivir y tenemos la expectativa de sobrevivir, pero créame que Dios nos puede sorprender y dar más de lo que necesitamos. Muchas veces nosotros estamos con la expectativa de sobrevivir un día más, pero Dios nos puede sorprender. Y ese milagro puede llegar en el momento más inesperado. Y en Hechos capítulo 3, Pedro y Juan iban caminando y estaba un lisiado. Y le pidió dinero. Pedro y Juan no tenían dinero. Pero le dijeron: míranos. Nosotros no tenemos plata. Nosotros no tenemos oro. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, por la autoridad de Jesucristo, levántate y anda. Vuelvo a repetir, no tenemos plata, no tenemos oro, no somos ricos según las perspectivas de este mundo, pero míranos, levántate y anda. Y este mendigo
este lisiado comenzó a saltar, a alabar y a adorar a Dios. Porque cuando una persona es transformada, no puede dejar de alabar y de adorar el nombre de nuestro Dios. Muchas iglesias lamentablemente hoy día no pueden decir no tenemos plata ni oro. Y tampoco hoy día podrían decir levántate y anda. Nosotros como iglesia tenemos que orar para que Dios no solamente sea predicado a través de la sana doctrina, sino también que el Señor pueda actuar a través de milagros, sanidades y señales. Porque eso es parte del evangelio primitivo. Alguien puede decir, no, hoy día ya Dios no actúa como antes. No es así. No, esos milagros de antaño hoy día ya no se repiten. No es así. Él es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. Y lo que el Señor hizo en el pasado, Él también lo puede hacer. Sé que muchas veces, por razones que nosotros desconocemos, a veces Dios permite la enfermedad y Dios no quiere sanar. Eso lo sé. Por algún propósito del Señor. Sé que muchas veces incluso la gente se enferma y Dios a través de esa enfermedad lo lleva a su presencia. También lo sé, por supuesto que sí. Sabemos que si pasa eso, aunque no entendamos, sabemos de que Dios es bueno en todo tiempo y Dios algo nos quiere enseñar. Y algo sacaremos de eso. Pero esa realidad no puede negar la realidad de que Dios hoy día no puede actuar a través de sanidades y milagros. El Señor lo puede hacer y nosotros como iglesia tenemos que orar para que Dios se manifieste de esta manera. Sé que en esta iglesia han habido obras del Señor. Dios en esta iglesia ha realizado milagros financieros. En esta iglesia Dios ha realizado milagros de sanidad. Sea a través de manera sobrenatural o a través de la ciencia médica, porque Dios también actúa a través de la ciencia médica. Dios ha realizado milagros. Dios ha podido reconstruir matrimonios, familias, y Dios ha podido reconstruir vidas personales quebrantadas, etc. Dios lo ha hecho. Y tenemos que seguir orando para que Dios lo pueda seguir realizando. Vamos a Hechos capítulo 4, versículo 30. Hechos capítulo 4, versículo 30. Los discípulos estaban siendo perseguidos por su evangelio. Los discípulos estaban siendo perseguidos. Pero miren lo que oraron ellos. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Vuelvo a repetir. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. ¿Qué oraron los discípulos? Oraron para que el Señor se siguiera manifestando a través de señales y milagros. Y Dios puede hacerlo hoy día también a través de esta iglesia. Y Dios lo puede hacer a través de ustedes. Si creen en Jesús, Dios puede actuar a través de ustedes. No es necesario que siempre llamemos al líder. No es necesario que siempre llamemos a los ancianos. Dios también puede actuar en ustedes. Porque el libro de Marcos, el Señor dijo en Marcos capítulo 16, estas señales seguirán a los que creen. Vuelvo a repetir, estas señales seguirán a los que creen. No importa si eres recién convertido o muy antiguo. No importa si sabes mucho o sabes poco. Dios puede actuar porque para el que cree nada es imposible. Me recuerdo que una hermana de esta iglesia me comentó que trabajando en la universidad, habían personas doctas con maestría, doctorado, etcétera, y esta persona pudo dar un mensaje a ellos relacionado con Jesús. Y estas personas no supieron qué responder. Intelectualmente, académicamente, seguramente eran muy superiores a todos nosotros. Pero ¿saben qué? Cuando hay una frase, cuando hay una palabra envuelta en el Espíritu Santo, nadie lo puede rebatir. No importa si usted tiene educación o no, no importa si es profesional o no, lo que usted diga, si está
ungido por el Espíritu Santo, el Señor va a realizar la obra que Él ha prometido y Él va a actuar. Cuando haya alguien enfermo en su casa, ore por esa persona. Luego llame al médico. Hay que ser responsable, pero primero ore por esa persona. Dios puede hacer un milagro. Tengo a mi esposa enferma, tengo un hijo enfermo, ore por esa persona. Ore primero, luego haga lo demás. Pero el Señor puede actuar. El Señor hoy día lo puede hacer. Me recuerdo de un hombre que era hijo de un ministro evangélico y durante un tiempo él se apartó del Señor. Y comenzó a rebelarse contra Dios y comenzó a decir, todo esto es mentira, Dios no existe, etc. Y estuvo envuelto en graves pecados. Este hombre se casó, tuvo su primera hija, 4 años más tarde tuvo su segundo hijo y 4 años más tarde tuvo su tercer hijo. Pero este hijo nació a los 7 meses, lo que antiguamente era muy complejo. Y nació muy débil. Estuvo en incubadora durante mucho tiempo y no había manera de que pudiera recuperarse. Este hombre le dijo a los médicos que qué pasaba con el hijo y el médico le dijo, seguramente este niño no va a sobrevivir. Así que este hombre se lo llevó a la casa para que pudiera morir en casa. Y saben que este niño comenzó a agonizar. Y comenzó con esa respiración que es típica de las personas que agonizan, especialmente de los bebés, que se les nota bastante. Y él comenzó a sentirse culpable. Y él comenzó a sentir un toque de su conciencia. Y se fue a encerrar a otra pieza para que nadie lo viera, cerró con llave la puerta, cerró las cortinas y comenzó a orar y le dijo, Señor, yo dije que tú no existías. Y yo me rebelé contra ti. Pero te quiero pedir algo. Señor, si tú sanas a este niño, haz un milagro, yo te voy a servir por el resto de mi vida. Yo te voy a servir por el resto de mi vida, pero sana a este niño. Terminó esa simple oración y fue a ver a este niño. Y este niño le sonrió. Y este hombre se dio cuenta que Dios había escuchado esta predicación, o esta oración, mejor dicho, había escuchado esta oración. Y ese niño, el que hoy día les está predicando a ustedes. Y por eso es que yo sé que el Señor puede sanar. Yo sé que el Señor puede sanar cualquier enfermedad que usted pueda tener. Si usted necesita un milagro, si necesita un milagro en su familia, si quizás sus hijos aún no siguen al Señor, si su esposo o esposa no siguen al Señor, siga orando, no desmayes. Dios va a responder en su tiempo, pero sigue perseverando. Dios va a responder. Dios va a responder ese sueño que puso en tu corazón. Dios va a realizar ese milagro financiero. Dios va a sanar o Dios te va a dar la fortaleza y la fuerza para atravesar este valle y encontrarle propósito a tu dolor. Pero Dios lo va a hacer. El Señor hoy día sana. Hoy día el Señor sana. Hoy día el Señor realiza milagros y Dios puede utilizarlos a ustedes. Y Dios puede utilizar esta iglesia para hacer grandes obras en honor al Señor. Dios lo puede hacer. Quiero terminar con esto. Vamos a Hechos capítulo 2. Dos, 37, 38. Hechos 2, 37, 38. Voy a terminar con esto. Generalmente cuando los predicadores dicen voy a terminar con esto, no confíen, van a predicar media hora más. Pero en mi caso, cuando dicen esto es lo último, es porque después vienen 10 cosas más. Pero les prometo que esto es lo último. ¿Ya? No te sientes identificado, Osvaldo, no te preocupes. Al oír esto, estamos hablando que Pedro predica y ven milagros
ven el milagro de que los discípulos comienzan a hablar en diferentes lenguas, diferentes idiomas. La gente escuchó esto y miren esto. Al oír esto dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y para que recibáis el don del Espíritu Santo. ¿Cuál es la respuesta humana a este mensaje primitivo? Como dije, este antiguo evangelio, estas antiguas verdades de hace más de 2000 años atrás, hoy día tienen vigencia. ¿Cuál es nuestra respuesta? Pedro dijo: arrepiéntanse. ¿Saben lo que es arrepentirse? Arrepentirse es humillarse ante el Señor y es cambiar. Arrepentirse viene de la palabra griega metanoia, que significa cambio de mente. Es decir, yo voy hacia acá, me encuentro con el Señor y ahora cambio de dirección. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? El Señor nos dice: no solamente quiero perdonarte, quiero ser el Señor de toda tu vida. De toda tu vida. Quiero ser el Señor de toda tu vida. Vivamos el Evangelio verdadero. ¿Se acuerdan que les dije que iba a terminar? Ahora sí voy a terminar. Hace un tiempo conversé con Osvaldo que durante un tiempo he estado pasando una determinada situación y el Señor me ha hecho humillarme. Y Satanás me ha atacado de una manera que ustedes no se imaginan. Y siempre el Señor te lleva a límites para depender otra vez de Él. Yo he estado tan mal, estuve tan mal un tiempo que empecé a caminar sin destino. A caminar. Y justo veo una iglesia, no tan buena como esta, así que por favor no piensen mal. Una iglesia chiquitita, humilde, sencilla, de gente muy pobre. Y yo entré. Era un día de semana, entré. Y hubo un momento en que yo paré el culto, imagínense, detuve el culto. Y les dije: mi nombre es Sebastián y les quiero contar lo siguiente. A grandes rasgos les dije: miren, yo nací en un hogar cristiano y yo decidí seguir a Jesús aproximadamente a los 15, 14 años. Obviamente con alto y bajo, pero me he mantenido en el camino. Y yo durante muchos años me he puesto en distintas responsabilidades. Pero ¿saben qué les dije a los hermanos? Necesito ayuda. Porque estoy mal. Y lo único que les pido es que oren por mí. Yo le dije: necesito ayuda. Porque uno tiene que darse cuenta cuando necesita ayuda. Necesito ayuda. Me he apartado del Señor porque Dios me había hablado que me había vuelto un cristiano profesional. ¿Ustedes saben lo que son los cristianos profesionales o los líderes profesionales? Son la gente que actúa como cristiano, que piensa como cristiano, que habla como cristiano. Yo en el colegio donde estoy soy el capellán del colegio, líder de jóvenes, predicador, etcétera, y hago todo como cristiano, pero había perdido mi primer amor. Y hacía todo profesionalmente. Y el Señor me hizo humillarme. Y me dijo: vuelve. Mira de dónde has caído. Vuelve a mí. Y desde este momento el Señor ha empezado a trabajar en mí. Y me ha hecho volver a esto, al Evangelio antiguo. Me ha hecho volver al Evangelio primitivo. Ese Evangelio sencillo donde ya no estudio para ver qué enseñar a los demás, sino estudio qué el Señor puede tocarme y qué el Señor me quiere enseñar a mí. Donde ya no oro solamente por sentirme bien y decir: tic, cumplí con la oración, soy un buen cristiano, sino que oro para buscar su rostro y decir: Señor, te necesito.
Volvamos al evangelio primitivo. Volvamos al evangelio simple, sencillo, de la persona de Jesús y lo que Él desea hacer en su vida. Si alguien como yo ha perdido el primer amor y ha dejado la pasión por el Señor, vuelva a Él. Vuelva a Él. Y si alguien aún no conoce al Señor, lo conoce formalmente, pero aún no le ha entregado su vida al Señor, hágalo ahora. El Señor le ama, le quiere abrazar. Y si hay alguien enfermo el día de hoy, vamos a orar para que, si es su voluntad, el Señor pueda sanarlo. Pongámonos en pie, por favor. Cerremos nuestros ojos un momento y vamos a orar. Señor, gracias por este evangelio que nunca cambia, que es tan vigente como hace 2000 años atrás. En el nombre de Jesús, Señor, yo oro, Padre, para que podamos volver a las fuentes antiguas, a tu palabra, a buscarte a ti. Señor, si hemos perdido nuestro primer amor, perdónanos, Señor, perdónanos, realmente perdónanos. Si hemos dejado de buscarte y tener esa pasión como la teníamos antes, perdónanos, Señor. Somos débiles, somos humanos, Señor, perdónanos. Pero tú quieres que volvamos a ti. Señor, yo oro, Padre, por mis hermanos de Vástago, oro por esta iglesia para que podamos siempre volver a este evangelio primitivo, a esta fuente que es la persona de Jesús y las obras que hace hoy en día también. Señor, obra milagros, sanidades a través de esta iglesia. Y yo quiero pedirte, Señor, si hay personas que están enfermas acá, que tú puedas actuar el día de hoy. Señor, cualquier enfermedad que pudieran tener, sea enfermedad física, sea enfermedad emocional, etcétera. Cualquier enfermedad, Señor, nosotros te pedimos y reclamamos, Señor, en tu autoridad de que tú eres poderoso para sanar también el día de hoy, en el nombre de Jesús. Si hay hermanos acá que necesitan milagros familiares, milagros financieros, Señor, abre las puertas de los cielos y que pueda descender ese milagro. Señor, llena de tu Santo Espíritu a tu iglesia. Necesitamos ser llenos de tu Santo Espíritu. Tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, pero necesitamos una nueva llenura. Necesitamos que tú nos empoderes para predicar tu evangelio como tú lo has prometido. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a mis hermanos. Y Señor, si por X motivo, si hay alguna persona que está sufriendo y tú aún no obras, que esta persona no pueda decaer, sino que pueda seguir perseverando. Pon un espíritu de perseverancia. Señor, si hay personas que por X motivo tú deseas que sigan enfermos para que dependan más de ti, oramos también por nuestros hermanos para que puedan tener fortaleza y seguir dependiendo 100% de ti. Pero Señor, en esta hora, yo oro para que el evangelio primitivo, este evangelio verdadero, pueda hacerse una realidad. Señor, entregamos nuestras vidas a ti, entregamos nuestras familias a ti, entregamos a la iglesia a ti, Señor, entregamos nuestros trabajos a ti, entregamos nuestras finanzas a ti. Satanás ha tratado de destruir nuestras vidas, pero Señor, sabemos de que contigo somos más que vencedores. Sabemos que contigo somos más que vencedores. Señor, y si bien Satanás está como león rugiente esperando a quien devorar, es un león sin dientes, porque tú, Jesús, eres el verdadero león de la tribu de Judá. Y si tú ruges, Satanás se va de nuestras vidas. Y oramos, Señor, para que tú rujas y Satanás se vaya de esta iglesia, se vaya de nuestras familias, se vaya de nuestro matrimonio, se vaya de nuestra economía, se vaya de nuestro ministerio. En el nombre de Jesús, reclamamos nuestros hijos para ti, Señor. Si aún no te conocen, lo reclamamos para ti en el nombre de Jesús. Reclamamos nuestras familias para ti. Reclamamos, Señor, que tú cumplas lo que tú has prometido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por lo que tú haces. Y gracias por lo que tú vas a hacer con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.